Era un día piola, o eso creían. La patrulla se paró en seco. 2 pacos se bajaron del auto. Un lote de locos rodeaba a un compadre que estaba pa' la cagá. Al choro colorín le habían pegado un charchazo antes por güera a una mina que no podía hablar. Ahora quería la revancha. Le pegó una patada en el suelo al compadre herido, el que antes era el capitán. Unos giles corrieron a ayudarlo, pero sus matones lo agarraron. El choro se rió con cara de burla. Arrodíllate, lámeme los zapatos o le quiebro el brazo y te lo paso pa' la casa. El capi dudó. En eso se metió alguien, nuestro protagonista, piola, seguro de sí mismo, si alguien lo llega a tocar. Advirtió, le voy a quebrar todos los huesos y los voy a usar de leña. La turba se volvió loca y atacó. En un segundo, el compadre se movió, patada, codazo, rodillazo, combo. 4 locos en el suelo en segundos. El jefe de ellos, picao y asustado, levantó el fierro. Está frito por atacar a los guardias de la ciudad. 3 balazos. Pero le agarró la pistola en pleno disparo. Demasiado lento, dijo, y la hizo pebre con las puras manos. El otro se le tiró encima con una daga. El compadre le agarró la muñeca, lo desarmó y lo levantó del cogote. Quería y que se arrodillara, le gruñó. Ahora te toca a vos. Lo reventó contra el suelo, inconsciente y echando espuma por la boca. El resto solo atinó a mirar. No podían creer la cagá que habían visto. Bueno, la cosa es que nuestro protagonista había conseguido este poder brígido hace unos meses. Nadie se habría imaginado que la excavación arqueológica en unas ruinas misteriosas iba a activar un sello antiguo y, de paso, se convertiría en una catástrofe para toda la humanidad. Una niebla roja súper rara se empezó a extender rapidito por todas las ciudades. Los humanos atrapados en esa niebla con sangre no aguantaron la mutación, cagando de la peor forma, violentamente. Sin embargo, la mayoría de los otros seres vivos se transformaron en unas criaturas que daban caleta de miedo, con poderes cuáticos. Les decían aberraciones. Por donde pasaban estas aberraciones, dejaban las ciudades hechas pebre. El miedo se esparció como una plaga. Lanzaron misiles que impactaron en la ciudad. El polvo y el humo cubrieron toda la zona. Un tipo que parecía zombie, una aberración, con una mano como con garras, andaba buscando a Xiao. Unas aberraciones, con forma de lobo se le enfrentaron, pero él siguió buscándola no más. Atacó a los lobos mutantes con sus garras. Después de eso se veía cansado y pa' la cagá. Entró a las ruinas sin dejar de buscar a Xiao. Caminaba como zombie hasta que cachó una muñeca. Se acercó al tiro mientras pensaba en Xiao. Estaba a punto de agarrar la muñeca con su mano de garra, pero paró y la cambió de nuevo a su mano normal antes de tomar la muñeca. Y ahí fue que las lágrimas le salieron de los ojos. Quería con toda su alma saber dónde estaba ella. Hace 3 días se recibieron informes sobre una niebla roja que aparecía en varias zonas. Le recomendaron a la gente que no entrara en pánico y que se quedaran en sus casas todo lo que pudieran. Mientras tanto, una familia iba viajando en auto. El hijo y la hija dormían en el asiento de atrás. Los milicos le pegaron unos golpes al auto mientras les ordenaban que se fueran cagando. Al tiro la mamá se sentó en el asiento del copiloto mientras el papá manejaba. Él dijo que no confiaba ni un pelo en los políticos. La hija le dijo a su hermano mayor que tenía susto. Su hermano le aseguró que todo iba a estar bien, porque estaban todos ahí con ella, mientras el papá alegaba porque se habían metido los milicos y se hubiera hecho pasar la wea como un desastre natural. El cabro cachó el tremendo escándalo que había afuera. Le dio curiosidad saber qué onda con esa neblina roja. De repente, hubo una explosión brígida. Quedó pa' dentro. Al tiro. Tapó a su hermana y le dijo que se agachara. Un auto les cayó encima. El cabro les preguntó a sus papás si estaban bien. El papá le dijo que tenía la pata atorada y la mamá no paraba de toser. Ella preguntó qué cresta había pasado. Un ruido acuático les llamó la atención. Se les notó la cara de espanto. Vieron a un montón de gente arrancando de una wea terrible. Al tiro el papá les gritó que salieran del auto. El cabro abrió la puerta de una pura pata y salió. Trató de abrir la puerta de su mamá, pero estaba atorada. Ella le dijo que agarrara a su hermana y se virara, pero él quería sacarlos a todos. Su hermana tiritaba viendo cómo el bicho raro se acercaba a un tipo. Ese loco gritaba desesperado pidiendo ayuda. Al cachar lo cerca que estaba el monstruo, su mamá le insistió en que se fuera al tiro. Su papá le recordó que él era el hermano mayor, así que tenía que hacerse cargo de ella. Le dejaron a su hermana a su cuidado.
En eso, una explosión los mandó a la chucha. El bicho asqueroso había saltado arriba de su auto. El cabro gritó llamando a su mamá y a su papá. El monstruo se alteró con el escándalo. Los fichó al toque. Chua quería ir con sus papás, pero su hermano la tironeó pa' lejos. Toda el área era un despelote. La cosa rara voladora se echó el avión de los milicos. Corrieron a todo lo que daban por la calle. Ahí cacharon como los animales y la gente se estaban volviendo locos. El hermano mayor preguntó, ¿qué chucha está pasando? Una neblina roja cubría todo el lugar mientras el lobo, que parecía un monstruo, se metía a la casa. Los hermanos se escondieron detrás de un estante. El cabro sapeó y vio que el lobo se iba. Respiró tranquilo pensando que por fin se había ido, pero de repente su hermana se sintió rara. Se agarró la cabeza con las manos. Él le preguntó, ¿qué te pasa? Ella le dijo que se sentía mal. El hermano se vio la cara en un espejo. Y le estaban saliendo unas rayas. Cachó que era porque habían respirado mucha de esa neblina roja. Sacó unas cosas del estante y mojó un paño con agua. Después le tapó la nariz y la boca a su hermana con él, pero justo ahí sintió una puntada brígida. Sentía caleta de calor y algo le estaba saliendo del cuerpo a la mala y no podía pararlo. Ella le preguntó qué le pasaba, pero él le metió el dedo en la boca y dijo que estaba bien. Intentó controlar el tiritón de sus manos. El lobo mutante, que era como un monstruo, los cachó. Le gritó a su propio cuerpo que parara, dejando a su hermana pa' la cagá. Ahí el bicho los vio. Al tiro arrancaron y el monstruo los persiguió. Salieron del súper y quedaron acorralados por otro bicho raro. Estaban cagaos. Él abrazó fuerte a su hermana mientras le decía que estuviera tranquila, que no tuviera miedo. En eso, el monstruo movió las alas y rugió brígido. Varios bichos más se les acercaron. Incluso había un monstruo que parecía un dragón rojo encima de ellos. El hermano pensó que ahora sí que iban a cagar. Oye, y antes de seguir, este cabro va a ser nuestro prota, así que tranquilos que el guión lo protege, así que tiene aguante. El hermano tironeó a su hermana para meterse de nuevo, porque afuera estaba más la cagá. Agarró un palo, mientras gritaba que era su única chance. Se le tiró encima al bicho y le quebró el palo. Ahí, la cosa esa intentó comérselo. El loco se fue de hocico al suelo tratando de que no le cerrara la boca encima. El monstruo se quedó quieto cuando de la nada le llegó un flechazo en el puro ojo. Sua lo ayudó usando la ballesta que había pillado, pero ahí el bicho se le tiró encima a ella. Su hermano, en cambio, le gritó que arrancara. Y ella le hizo caso. Su hermano le dijo que no mirara para atrás. Mientras, al loco le salía sangre por la boca y sentía un dolor de la perra. Pasó, en el peor momento. Sua se tropezó y se sacó la cresta, con el bicho feo justo pisándole los talones. El hermano se afirmó de la pared para pararse, y de repente, una luz roja brígida salió disparada para el cielo. Los escombros le cayeron encima al lobo y su hermano lo dejó pegado al suelo y después le clavó una barra de fierro. Se la clavó una y otra vez mientras le gritaba que se fuera a la cresta. Su cachó todo y se urgió por su hermano. Al tiro lo abrazó para que parara. No cachaba qué onda con él. Le juró que estaba todo bien para que le bajara las revoluciones. En eso, su hermano se acordó de cuando sus papás les dijeron que arrancaran. Dejaron a su cargo, mientras su papá le juraba que él iba a cuidar a su mamá. Le dijeron que la cuidara a ella y que sobrevivieran como fuera. Ahí escuchó a Sua llamándolo. Volvió en sí y vio a su hermana abrazándolo. Le pidió perdón por haberla asustado. Ella le preguntó si estaba bien. Ahora tenía que decirle que sí, pero cachó por el vidrio a un bicho con alas que se acercaba a Sua y al tiro la agarró para esquivar el ataque. El monstruo al lado se fijó en ellos. El loco le pegó un fierrazo para espantarlo. El pencazo hizo que el pájaro saliera volando. Después, le dijo a Sua que se escondiera mientras él se encargaba del bicho. A Sua le daba cuco que fuera solo. El pájaro gigante los tenía fichados, así que tenía que puro alejarlo. Pero Sua no quería que se fuera. Tenía miedo de que se le fuera la onda de nuevo. Él le juró que esta vez no iba a pasar y le pidió que esperara ahí nomás, que volvía al tiro. Ella le hizo prometer que iba a volver sano y salvo. Él se lo prometió. Y después salió. Tenía la teoría de que cazar a estos bichos y chuparles la energía roja lo iba a dejar más fuerte. Por eso mismo, cachaba que la energía del pájaro negro tenía que ser más cuática, así que si se lo echaba, tendría suficiente poder para cuidar a su gente. Le gritó, muérete conche tu madre. El manso bicho ni los pescaba,
pero los lobos atacaron. En vez de él, era como si el cabro no valiera la pena ni mirarlo. Les pegó a los lobos con el fierro mientras se abría camino hacia el monstruo. Sus ataques eran brígidos, pero los lobos atacaban en grupo. Después de pegarle a uno que estaba adelante, un lobo por detrás le pegó un tarascón en el brazo. Eso lo hizo encaletar y sus manos se transformaron en garras. Hizo pebre a esos lobos, con sus manos hechas garras. Estaba vuelto loco con el poder que sentía. Un avión que pasaba volando por arriba le llamó la atención al bicho gigante. Se quedó para dentro cuando el pájaro se fue volando. El cabro volvió en sí y se preguntó qué cresta le había pasado. Dispararon un misil para donde estaban ellos y en esa, Sua salió y le preguntó si estaba bien. El loco se urgió y le gritó que no saliera. Y ahí el misil reventó. El avión vio a unos sobrevivientes, así que aterrizó para cachar cómo andaban. Vieron a un compadre infectado, así que lo dejaron tirado no más. Ahí, en vez de él, se llevaron a la chiquilla. Nuestro prota veía todo borroso, pero igual cachó como subían a su hermana al avión. Los milicos se apuraron porque las aberraciones iban a volver al tiro. Estiró su mano que parecía una garra mientras la nave se iba alejando. Después, se fue a negro. La Sea tenía los ojos llorosos cuando llamó a su hermano. Ella estaba ardiendo en fiebre, mientras le preguntaba por qué no la había salvado. Él estiró su mano con forma de garra hacia ella, pero ya había desaparecido y eso lo despertó de un puro golpe. Volvió a tener el mismo sueño. Ya había pasado medio año y seguía buscándola. Menos mal que no lo pillaron mientras dormía. Salió del edificio con una metralleta en la mano. Cuando a su hermana se la llevaron esos tipos, buscó en todos los refugios de la zona, pero no había ni rastro de ella. Para poder encontrar a su hermana, se metió a la patrulla fronteriza, la unidad de más bajo rango del ejército, y se convirtió en un soldado raso en un mundo caótico como este. Solo el ejército tiene permiso para juntar información y viajar libremente. Llegó al puesto fronterizo de la ciudad de Chisik, saludó al capitán del equipo de patrulla de la ciudad de Chisi, Hia-Jun, y le pidió perdón por llegar tarde. El Jun le metió una patada. Estaba enojado porque de nuevo andaba pajareando y había llegado tarde a su turno. Subió por una escalera alta mientras escuchaba a alguien decir que cuando llegaran los peces gordos, por fin, podrían marcar la salida. Ahí el Jun le advirtió que si la cagaba, le iba a hacer la vida imposible. Hace medio año, la niebla carmesí apareció con todo. La mayoría de las ciudades quedaron en ruinas y se convirtieron en el hábitat para las aberraciones. Junto con la niebla carmesí también apareció una misteriosa aguja del mismo color. Los humanos, sobrevivientes apenas pueden ganarse la vida en las tierras fronterizas, lejos de la aguja y de la niebla carmesí. Mientras miraba la ciudad caída desde un lugar alto, se preguntó si la gran aberración todavía seguía ahí. El Jun dijo que la unidad de respuesta especial estaba ahí, así que solo tenían que seguir con su pega y que, aunque no pudieran aguantar la posición, un grupo de soldados rasos como ellos tampoco podría hacer nada al respecto. Estaban hablando de la famosa unidad de respuesta especial, así que el tipo le preguntó por qué creía que iban a caer. Si la unidad había estado aplastando aberraciones durante todo el camino hasta allá. Mientras tanto, nuestro protagonista se sentó en el acantilado, odiando como siempre el olor de la niebla carmesí. La niebla despierta las ganas de sangre más salvajes de las criaturas y las hace pelear entre ellas. En eso, cachó que la niebla carmesí se estaba disipando, y se dio cuenta de que algo se venía encima de ellos. Un soldado también cachó que algo andaba mal, así que le apuntó al capitán. El capitán lo retó por andar armando alboroto. Entonces vieron que la niebla carmesí se les venía encima, y a la unidad de respuesta especial corriendo hacia ellos. Preguntaron, ¿qué cresta pasó? Pero esos tipos les gritaron que retrocedieran. El capitán le ordenó a todo el mundo que se retirara. Los hombres de la unidad especial quedaron atrapados por la niebla carmesí. Entonces, el capitán pegó un grito con todo cuando su ropa se atrapa. Un bicho culiao parecido a un dragón la tenía agarrada de la capucha. Pensó que hasta ahí no más llegaba. Nuestro prota cachó sus gritos desde el acantilado. Al tiro se mandó el salto, le cayó encima al bicho y lo hizo mierda. La otra cosa rara se dio vuelta a cachar el escándalo. Sus manos cambiaron de forma otra vez. La otra cosa rara intentó comérselo, pero el loco le sacó la cabeza de un tirón y después le chupó una energía roja que tenía. Después de absorberla, se sintió un poco más pulento. Le dio curiosidad por cachar qué pasaría si absorbía unas cuantas más. 6.
Bichos feos lo tenían rodeado, así que la cosa se puso buena. Pero antes de que pudiera mover un dedo, a esas cosas raras les llegó un rayo láser con cuática. Quedó cachudo pensando quién chucha andaba ahí. Una mina de pelo plateado quedó pa' dentro cuando lo vio. Era la capitana Sonru, del destacamento Sangre Ardiente. Al tiro, cachó que era alguien de la unidad de respuesta especial. Supo que ahí sí que había cagado. Tenía que virarse. Al toque. La Ru le ordenó a su unidad que se fueran. No podía quedar ni uno parado. Sus hombres lo rodearon, y él levantó las manos y les dijo que no tiraran. Les explicó que era el soldado Hanao del equipo de patrulla de las 12 en punto. Los locos dispararon igual. Su blanco era el bicho que estaba justo detrás de él. El equipo de la unidad de respuesta especial confirmó que se habían piteado al objetivo. La Ru se acercó y le preguntó dónde tenía el fierro. Sabía que estaba hasta el loli. Antes que el Hanao pudiera decir algo, al loco del equipo de respuesta especial le llegó la orden de que todas las unidades se viraran del puesto de avanzada a la línea de defensa temporal y que nadie podía entrar sin permiso del oficial Son. Adentro de la carpa, a la Ru le llegó un informe que decía que hubo 37 bajas en el puesto de avanzada del sector, de las cuales 2 eran del escuadrón Amber Blood de la unidad de respuesta especial y 30 eran del equipo de patrulla, cerrando así el informe de bajas del incidente. El Lao tuvo que preguntar por qué chucha se lo llevaban detenido. Decía que él también era una víctima. La Ru le leyó que a las 17:23 se había mandado a cambiar de su puesto sin permiso por 2 horas. Y que al poco rato de que volvió, quedó la cagada con la niebla carmesí. Ella le dio la chance de dar una explicación. Tenía que encontrar la forma de zafar del cacho. Al principio le tiritó la pera, pero después explicó que se había quedado durmiendo en Domín, unas ruinas que estaban cerca, pero que le había avisado al Capi. Su compañero de equipo dijo que el loco siempre llegaba tarde a todas las misiones y que el Capi siempre le hacía la vista gorda. Ese sapo culiao le caía como el hoyo. Lo miró con cara de que sí, seguía hablando puras weas, se lo iba a pitear. El otro loco le advirtió que no metiera al Capi en el cacho. La Ru cachó que su equipo de patrulla tenía la media cagá interna, y como si cachara que lo estaban pelando, el Jun estornudó. Estaba con todo el cuerpo envuelto en vendas, pero el doctor le aseguró que no iba a estirar la pata. Todos sus exámenes salieron normales, pero el compañero que estaba a su lado dudaba que esa wea se pudiera considerar realmente normal. De vuelta en la carpa, la Ru leyó la ficha que decía que recién había pasado el entrenamiento básico hace 3 meses. En la última mocha, hasta la unidad de respuesta especial perdió a 2 de los suyos, pero el Lao logró salvar el pellejo. El Lao respondió que le daba cuco morirse y que en el cole había estado en el equipo de atletismo, por eso era más rápido que el resto. Dijo que cuando cachó que venía la niebla roja, salió rajado. Ella le preguntó por qué se había metido a los milicos y le daba tanto julepe morir. Le preguntó si tenía otra intención. Durante los 6 meses que anduvo buscándola, no paró de pitearse y absorber aberraciones de las pencas. De a poquito, aprendió a controlar sus poto, transformaciones entre su forma de bestia y la humana. Por medio año, le hizo el quite a la gente como un lobo solitario. Usó el método más a la antigua para buscar en todas las ruinas. Recorriendo todos los campamentos humanos como soldado, la Ru lo trató de cagón por aferrarse a la vida. Estaba enojada porque había dejado botado su puesto y le había escondido información. Ella esperaba que él cachara las consecuencias. Él le preguntó si se lo iban a pitear. Ella le cuchicheó al oído, preguntándole qué onda con sus manos, lo que confirmó que lo había cachado. Le preguntó por qué era tan chanta y cuál era su bola de verdad. Su conversa se cortó de una, cuando el suelo empezó a tiritar. Ella pensó que era un temblor, pero como no iba a cachar esa sensación. Él se paró de un salto y le dijo que arrancara. Era una manga de aberraciones que se venía encima. Le cargó que él intentara huir, pasando por encima de ella como si no existiera, así que lo redujo al tiro. Los locos que la acompañaban se asustaron al cachar que se estaba descontrolando. Le dijeron que le bajara un cambio porque el suelo se iba a hacer mierda, y así pasó. Cayeron en un hoyo oscuro. Ahora estaban bajo tierra. Estaba más oscuro que la cresta, así que la Ru mandó que prendieran las luces. El loco lo trató de yeta con patas, diciendo que nunca pasa nada bueno cuando él anda cerca. Él le contestó que alegaran después de que salieran vivos de ahí. El otro loco dudaba que ni cagando iban a poder salir. Prendieron la barra de luz. Cacharon que el lugar era como un laberinto hecho por una de esas aberraciones. La Ru les
Ordenó que se calmaran y chequearan sus armas, que mantuvieran la formación y se cuidaran la espalda unos a otros. Se sintió una corriente de aire. El ala cachó al tiro. El loco que estaba a su lado le preguntó pa' dónde miraba. Pa' allá. Él le dijo que había sentido el viento. El loco pensó al tiro que estaban afuera, así que fue a cachar, a mirar. El compadre avisó todo contento que de verdad corría vientito. Le tiró flores a Lao, diciendo que, aunque fuera un pendejo, era seco para arrancar. También cachó una luz más adelante. Se emocionó y dijo que al cachar que había una salida, no se avispó de que una aberración se le arrastraba por la espalda. La Ru le gritó que se agachara, le disparó y le voló la cabeza al bicho. El líquido verde por poco y le llega. El jugo de estos bichos era corrosivo. Después retó al loco, diciéndole que no se mandara solo sin sus órdenes. Ahí cachó que el Lao le estaba haciendo el quite a los riesgos. Le dijo que apenas salieran, tenía que contarle toda la bola. El Lao se preguntó qué estaría tramando. La mina. Ella cachaba su secreto, y todavía no le había dicho ni pío. En eso, escucharon un ruido. Se dieron cuenta de que algo se venía encima. Era una manga de aberraciones. Esos bichos salieron de los hoyos. Estaban en serios problemas. Esos bichos se arrastraban hacia ellos. Les disparaban mientras arrancaban. Pero el Jahwe sintió algo raro. La Rui lo cachó y le gritó que no parara, que siguiera corriendo, pero ahí se dio cuenta que el enjambre se había frenado en seco. Los otros locos cacharon algo más allá. Era un bicho tan cuático que le pusieron de clase dominadora, y se había chupado la neblina carmesí para convertirla en energía. El Lao les dijo que se pusieran vivos porque esa cuestión era brígida. La Ru le metió un balazo. Justo cuando la wea soltaba la energía le llegó el pencazo, pero cuando la Rui cachó la energía que se le venía encima, se quedó pa' la cagá. Menos mal que nuestro cabro le paró el carro al ataque con la mano, toda mutante. Ella quedó pa' adentro. El loco le dijo que cuando salieran vivos de esta, le iba a explicar la bola, como la gente. Hizo que su otra mano también se transformara. Ella estaba entera preocupada porque ni su ataque le había hecho ni cosquillas. Se preguntaba si de verdad el compadre tenía un plan. Le dijo que anduviera con ojo. Él le contestó que, sí po, y al tiro se le tiró encima. Este bicho cuático clase dominador le hizo acordarse del otro engendro de antes. El monstruo tenía como niveles, clase Scout, clase Sabueso, clase Damenate, clase Colossus y la acuática clase Catástrofe. Le dio curiosidad por cachar qué tan pulento se pondría una vez que se lo piteara y lo absorbiera. Después de atacarlo, se cachó lo duro que era el compadre. Si hubiera sido una bestia piola, ya estaría hecha mierda. Su tremendo cuerpo era como un tanque de guerra gigante. Cachó al tiro que se debía haber comido a caleta de su misma especie. Lo atacó, pero el otro se le corrió. Hasta le tiró la talla de que era terrible de lento. Le dio curiosidad si es que se había mejorado pura defensa, porque al final era un puro saco de weas con patas. Los otros dos compadres le dispararon, pero no se la podían creer. El mismo tipo que siempre salía arrancando más rápido que la cresta, el que le tenía más pánico a la muerte. Eso los dejó, cachando que no sabían quién era realmente el llano. La Ruiz respondió que era un experimento desarrollado piolita por la Unidad Especial del Gobierno Unido para pelear contra las bestias alienígenas. No se la creían que un gallo, que se demoró 3 meses en pasar el entrenamiento básico, el mismo que sale rajado más rápido que cualquiera a la primera señal de peligro, fuera un experimento de combate contra bestias. Le preguntaron a la Ruiz si ella ya cachaba la bola. Ella respondió que recién lo confirmó cuando él le paró el ataque del bicho para salvarla hace un rato. El otro compadre se quedó piola. Era el suboficial del escuadrón de expedición Sangre Carmesí, Sirling Jongi, que dudaba que la unidad especial de verdad tuviera estos experimentos o si su capitana, la Ru, les estaba vendiendo la pomada. Ella le explicó que el compadre se había arrancado del laboratorio y que no se esperaban que se metiera a la patrulla fronteriza. El compadre le preguntó si el último atado del brote de Clemson M era por culpa de Lao. Ella respondió que no se podía descartar, así que tenía que investigarlo. Le advirtió al compadre que esta era información ultra secreta de la unidad especial, así que no podía andar sapeando nada de lo que viera o escuchara. Ella le confirmó al soldado de la patrulla si había cachado la bola y él le dijo que sí. El bicho gigante empezó a juntar energía en el hocico de nuevo y después soltó la energía que tenía junta en esa bola. Y eso no es nada de bueno. Les gritó a los 3 que se corrieran. Le pegó un pencazo al suelo. La Ru alcanzó a hacerle el quite. El patrullero anónimo quedó pa' la cagá al ver que estaba vivo.
El G lo agarró para ayudarlo a esquivar el golpe justo antes. Ahí el patrullero cachó que tenía la pierna para la corneta y el G le aseguró que no se iba a morir. No le cabía en la cabeza que un comando de operaciones especiales hiciera algo así por un gallo piola como él, que no era más que un milico raso. G le dijo que cambiar una gamba por una vida era un buen negocio, pero el soldado estaba terrible de urgido porque su pega era pitearse a una bestia y recién había perdido caleta de power para la pelea. Le dejó clarito que no se hizo milico solo para echarse a esas malditas bestias. Él estaba ahí para apañar y como la última defensa de la humanidad, jamás iba a dejar a nadie botado. Eso dejó al patrullero pa' adentro. Mientras tanto, a Lao lo mandaron a volar de un pencazo, la neblina carmesí se le había acabado toda la benzina. Ya no le daba pa' mantenerla, transformación de un puro brazo. Estaba frente a un insecto espinudo con escudo de acero clase Damenate. Ahora, cachaba lo cuática que era esta clase de Damenate. El insecto espinudo con escudo de acero clase Dominador rugió con toda su fuerza. Le apuntó a Lao, pero le llegó un pencazo por el lado. Fue la Rui quien se lo mandó. Ella le gritó a Lao que todavía no podía estirar la pata. Todavía tenía caleta de weas que explicarle. El insecto espinudo con escudo de acero de clase Dominador se cagó de la risa. La Rui cachó la bola al tiro. Entonces vio la neblina carmesí saliendo de la cueva. Los túneles que se conectaban le permitían mover la neblina roja de otros lados súper fácil. Y gracias a esa movida, el bicho podía recargar las pilas. Cachó que su herida se empezaba a sanar. Si la cosa seguía así, iba a quedar tiki-taka de nuevo. Se dio cuenta de que la aparición repentina de la neblina roja en la base había sido por culpa suya. Sabía que no se lo podían pitear, así que le dijo que mejor arrancaran mientras pudieran. Pero el loco no quiso. Quería hacerlo pebre. Invocar la niebla roja también le había recargado las pilas a él. Ahora que el bicho no se podía mover a la loca, era su mejor oportunidad para darle con todo. Pero sí, la cagaban, él iba a quedar ahí mismo. Ya había estado al borde de la muerte caleta de veces y una más daba lo mismo. Ella le encontró la razón y se la jugaron con la única oportunidad que tenían. Ella planeaba tirar toda la carne a la parrilla para hacerle mierda el casco de la cabeza. Entonces, el Yahweh iba a aprovechar el vuelo para hacerle puré el cerebro. Era la única forma de ganarle. Ella empezó a disparar al mismo tiempo y el Lao se fue de cabeza contra él. Bicho. Con el ataque de la Rui, el casco de la cabeza quedó hecho pebre. Después, el Lao lo remató con su propio ataque que le dio en plena cabeza y después le siguió dando sin parar. Un líquido verde le chorreaba del cuerpo. La Rui esperó, pa' cachar si les había resultado. El Lao se cayó de la cabeza del bicho y se sacó la cresta contra el suelo. Ella corrió al tiro a su lado. Le preguntó si estaba bien. Cachó que algo le había caído encima. Era una foto. No se dio ni cuenta del cristal negro que tenía en la mano. Se le enterró en la palma de la mano, metiéndosele hasta el fondo de su conciencia. Al principio estaba medio perdido y después se vio a sí mismo, pero no podía controlar su cuerpo ni a palos. Se dio cuenta de que se había transformado completamente en una bestia, pero no cachaba ni una de lo que estaba haciendo. Se preguntó si era como si estuviera viendo la película de su vida pasar frente a sus ojos. Vio un ADN que brillaba caleta. Al final sintió que se podía mover y cachó algo en su pecho. Era el cristal que estaba adentro del bicho gigante. Parecía una especie de cuerpo de pura energía. Estaba pa' adentro, cachando como cresta se le había metido en el pecho, si un rato antes solo lo estaba afirmando, y después se chupó toda la niebla roja, y no solo eso, sino que además la acumulaba. Así que aunque chupara más de esa niebla roja que antes y se pusiera más inestable, ya no tenía pa' qué preocuparse de perder el control. Era como tener un seguro de vida, ¿cachai? Cuando se le exeantó. Iba la onda, recuperaba la niebla roja de su cuerpo y volvía a la normalidad. De esa forma podía absorber a la aberración, sin atados y evolucionar pa' puro hacerse más fuerte. Ya no tenía que andarse preocupando de contar cada bicho que se piteaba. Se sintió medio bajoneado cuando cachó que el cristal tenía un límite. Si seguía así, iba a explotar. Ahí fue cuando se acordó de algo, del último ataque del bicho. El weón consumió caleta de niebla roja. ¿Cómo cresta puede chupar la niebla roja? La concentra. Mientras, su cuerpo estaba tirado en una cama del hospital y la niebla roja se le escapaba del pecho. Al final, abrió los ojos. Entonces juntó toda la niebla roja en la palma de su mano. Justo en ese momento, la Ru entró y lo cachó. A ella le dio la media crisis y le preguntó qué diablos estaba haciendo.
Él le gritó que se corriera. Y ahí, la energía explotó con tanta fuerza que salió disparada para afuera. Hace como 5 minutos, el Paco le había contado a la Ruiz sobre la Paco, pierna del G. Ella le dijo que el loco era milico y estaba preparado para eso, así que no había por qué andarse sintiendo culpable. La Ru entró a la pieza del hospital. El G le preguntó qué onda con el AO. Porque nunca había cachado que la unidad especial tuviera gente para experimentar. Ella le contestó que era un asunto ultra secreto. Agarró su tablet y le dijo que mejor se preocupara de recuperarse y no le diera más vueltas al resto. Además, le contó que había pedido que lo mandaran al área de logística en la base central, para que de ahora en adelante pudiera descansar como corresponde. Él le respondió que le iba a contar toda la firme a su papá. El jefe de personal, Son Yan, estaba seguro de que él iba a tomar su propia decisión. Esto la hizo enojar rígido y le recordó quién era la jefa. Desde ese momento, le cortaron todas las comunicaciones. Tampoco lo dejaron ir a ninguna parte. Después de eso, ella partió al tiro a ver a Lao, a la pieza 314, y llegaron a su pusuro, pieza. Le ordenó al Paco que se quedara vigilando la puerta. Nadie podía entrar sin que ella lo autorizara. Y cuando abrió la puerta, el Lao tenía una energía concentrada en la mano. Él quedó pa' dentro cuando la vio. Ella le preguntó qué cresta estaba haciendo, mientras él le gritaba que se corriera. Ya no podía controlar la energía y la cuestión se desató. Ella se agachó al tiro para esquivarla. La mansa fuerza de la energía también mandó a volar al Paco que estaba afuera. Atravesó 3 edificios y el último quedó partido por la mitad. Desde la ventana, el G cachó que al edificio abandonado le habían hecho un hoyo. Se preguntó si había sido el AO. Si era así, se puso a pensar, ¿cuánto tiempo más la Rui podría tapar toda esta cagada? El Paco tiritaba de miedo mientras reclamaba por ser él más yeta. Pedía ayuda a gritos, porque no quería irse para el otro mundo. La Ru cachó que era el mismo ataque del bicho de antes. Le pareció súper raro porque el AO podía usar los poderes de las aberraciones así nomás, sin la armadura de bestialización. Ella le dijo que le debía unas cuantas explicaciones. Se fueron a la azotea del hospital y ahí conversaron. Ella cachó toda su bola y se dio cuenta de que no solo podía chupar el núcleo de una bestia aberrante, sino que también podía cacharle las mañas. Le sumó que no era solo esa wea, porque también podía chupar y guardar más de esa niebla carmesí, y que los cristales se podían arreglar solos. Ella se rió cuando el loco le dijo que tenía caleta de gracias. El cacha que sacó su fuerza y sus mañas, pero también le da cuco estar de a poco transformándose, de a poquito en uno de ellos. Esa wea lo dejó pensando si alguien como él todavía podía ser considerado un humano de verdad. Le preguntó cómo lo cachaba a ella. Ella le contestó que era único en su especie y que ser humano o un monstruo iba a depender de cómo usara su poder. Ella también cachaba que su poder era tanto la media cagá como un arma. Le tiró 2 opciones, o se unía a la sangre ardiente y se convertía en soldado de reserva de su equipo, o lo catalogaban como una amenaza y lo piteaban. Igual que a las aberraciones. Él le preguntó qué onda con eso de eliminarlo. Ahí ella reconoció que las tropas de la ciudad no tenían cómo hacerlo, ni cagando ella podía. Pero también se le pasó por la cabeza que él podría darle cara solo a la unidad especial, lo que era pasarse de choro. Ella le vendió la pomada de que unirse a su equipo tenía sus beneficios, buena parada, info y recursos, y que ella le iba a apañar en cualquier cacho que se le cruzara. Le pareció chistoso que ella estuviera dispuesta a aceptar a un OBN tan peligroso como él, si recién lo cachaba y su poder estaba para la cagá. Cachaba que el precio era alto y que si ella se daba tanta paja para reclutarlo, sabía que tenía que tener otra intención. Ella cachó que el loco no era nada de weón. Así que reconoció que había una razón por la que lo necesitaba. Le dejó claro que no eran enemigos y después le tiró la idea de que lo diera como un negocio. El loco quedó pa' dentro cuando ella le mostró una foto de él con su hermana. Después le advirtió que no la mirara en menos. Si ella quisiera sapear su pasado, sería papita pa'l oro. Después le dijo que si se metía a Blast Blood, ella usaría su red de inteligencia más pro y todas las movidas a su alcance, para ayudarlo a encontrar a su hermana. Howe cachaba que tenía un tope en lo que podía hacer, buscando a tontas y a locas por su cuenta. Y tal como había dicho ella, con un cargo más bacán y más peso en el ejército, podría sapear en más lugares y sería más piola moverse. Aceptó el trato, pero le tiró la talla de que, como ella lo necesitaba tanto, debería subirle el sueldo. Reconoció que toda su plata de antes se le había ido buscando a su hermana.
Como capitana de la sangre ardiente, ella le dio el visto bueno como soldado de reserva del equipo con el mejor sueldo y los beneficios más pulentos. Después le ordenó que se virara y se hiciera cargo del papeleo. Él le hizo caso. Partió donde el equipo de patrulla para hacer el trámite del cambio al tiro, pero antes de que se fuera, ella se acordó de algo. Ella pagó la cagadita que él dejó en el hospital, así que se lo iba a descontar del sueldo. Ahí él pensó en su tío, y se puso aún más decidido a salvarlo. Todavía no podía creer que tenía que pagar por el destrozo. Después de todo, Ruth tenía la tincada de que él tenía la papa para transformar una aberración en un humano. Un par de días después, en el edificio de la base del equipo de patrulla de la ciudad de Ei, Ao cachó que el otro patrullero también se iba a ir para la unidad de respuesta especial. Los dos patrulleros tiraron la talla de que el capitán y el suboficial John le tenían caleta de fe. Le tenía buena. Y aunque el loco se había metido al área de logística, cachaba que igual podían trabajar juntos. Ao ni se acordaba del nombre del gallo, ni lo había pescado antes. De repente, el tipo cachó al capitán Hun, y se sintió bacán. Ahí Ao se dio vuelta para mirarlo. Hun tenía el brazo derecho y la pierna izquierda hechos mierda. El gallo, grandote y musculoso, se acordó de cómo le había pegado un charchazo por una mina que no hablaba. Y ahora Jun parecía un quiltro callejero rogándole a su equipo de defensa de la ciudad por la pensión de su compañero. Entonces, le pegó una patá al pobre Jun que estaba herido. Era el capitán del equipo de defensa de la ciudad de Easy. Hansi, el patrullero que andaba con Ao, se choreó y se les tiró encima, pero lo agarraron entre dos locos. Les gritó que soltaran al capi. Sira agarró a Jun de la quijada, le tiró un pollo y le dijo que se arrodillara y le lamiera el barro de los zapatos, o si no le quebraba el brazo y se lo pasaba como muleta. Jun apretó los dientes. Ya estaba a punto de arrodillarse, pero Ao lo levantó y le dijo que no era necesario que se humillara así. Se pegó la cachá al ver a Ao. Ao reconoció que él lo había ayudado caleta antes y que ahora le tocaba a él devolverle la mano. Se hizo notar y advirtió que si algún hueón se atrevía a tocarle un solo pelo al capitán, le iba a quebrar los huesos y los quemaría hasta hacerlos astillas. Esto los dejó a todos picados. Todos se le tiraron encima mientras le decían que se la estaba buscando. Ja los esquivó, le pegó una patada al primero, le metió un codazo al segundo, pateó al tercero en la rodilla y le mandó un combo en la guata al cuarto. El último se fue de hocico contra la pared. En un segundo, los cuatro locos estaban en el suelo. Entonces, el gallo que estaba detrás de Sai gritó que su capi era un guerrero de rango E. Le dijeron que iba a morir por atacarlos ahí adentro. Sí. Se sorprendió de que se hubiera echado a sus hombres en solo 4 segundos, se preguntaba cómo chucha podía ser tan rápido. Si le apuntó con la pistola a Ao. No podía creer que ese penca del equipo de patrulleros se atreviera a hacerle frente a la guardia de la ciudad. Le disparó 3 balazos y ahí Ao le agarró la pistola mientras le decía que la velocidad con la que disparaba era demasiado lenta. Entonces, Ao hizo mierda la pistola con sus manos. Le dijo que su velocidad ni siquiera era un 1% de la de Ruiz. Sí se picó y sacó una daga, pero Ao le agarró la mano, le botó el arma. Y agarró a Sar del cogote. Se acordó que el weón quería que el capitán se arrodillara, así que apretó más fuerte, lo que hizo que Sei se desesperara. Hawei lo miró con rabia y le dijo que ahora era su turno. Después le azotó la cabeza contra el suelo, dejándolo pal loli y echando espuma por la boca. Los otros locos no podían creer que le hubiera hecho el quite a una bala y hubiera hecho mierda a una pistola reglamentaria con sus propias manos. En el fondo, Hawei se dio cuenta de que la fuerza física que le daba el cuerpo de las bestias era más de lo que esperaba. Los miembros del equipo de defensa lo trataron de monstruo. Después salieron arrancando. Él recogió la muleta y el patrullero se le acercó y le dijo que era como un dios de la guerra. Le preguntó si estaba bien y el otro le respondió que su cuerpo aguantaba los combos. Ao le pasó la muleta a Jun. Este le dio las gracias, pero Ao le dijo que no había nada que agradecer, porque él siempre lo había cuidado, y lo mínimo que podía hacer era defenderlo. Pero a Jun le preocupaba que el equipo de defensa de la ciudad viniera a huerlo. El Paco le dijo que estuviera piola porque Ao y él ahora eran parte de la unidad de respuesta especial, así que los de defensa de la ciudad no se atreverían a hacerles ni una wea. Esa noche, en la base provisoria de la unidad de respuesta especial de la ciudad de Chisi, Rui preguntó si ya estaba listo todo el papeleo del traspaso. Él le dijo que sí. Entonces ella le contó que había mandado su solicitud para unirse al equipo al cuartel general y que allá la habían aprobado. El loco quedó pa' dentro con lo eficiente que era.
Preguntó si eso significaba que ya era miembro oficial. Ella le dijo que no se apurara, porque lo que venía ahora era la parte difícil. Tenía que partir al tiro a la sede central en Ochen para dar la prueba de ingreso a la división de combate de la unidad de respuesta especial. Ella cachaba que con su fuerza, pasarla no sería ningún problema. Él estaba seguro de que hasta iba a romper un nuevo récord. En Ucheng, el vehículo blindado seguía su camino. Ru le contó a Ao que Ucheng era la capital de la unidad especial, Sangre Ardiente, y que el cuartel general también estaba ahí. Ao había escuchado que el rango mínimo para ser un miembro oficial de Sangre Ardiente era guerrero de rango D. Preguntó, ¿cómo, chita, se decidían esos rangos? Apuntó al patrullero NN que estaba al lado y dijo que era entero penca, por eso no podía creer que estuviera pasando la prueba de Sangre Ardiente. El patrullero anónimo le respondió que aguantaba cualquier combo. Ru le aclaró que él se iba a unir al equipo de logística, no al de combate, así que no necesitaba dar la prueba de pelea. El patrullero sin nombre le dijo que el equipo de logística peleaba codo a codo con el de combate, así que más adelante puede que Ao tuviera que depender de él. Como tenían harto tiempo en el viaje, Ru quiso sacarle un poco de información. Le explicó que la gente como ella, que puede usar habilidades especiales, se conocen como guerreros, así a secas. La fuerza de un guerrero se divide en 6 rangos, S, A, B, C, D y E. El cuartel general de la unidad de respuesta especial tiene un sistema de clasificación especial. Los puntos básicos que miran son la fuerza física y el aguante. En cuanto a las aberraciones, se clasifican de las más piñuflas a las más pulentas. Las 5 clases eran clase explorador, clase sabueso, clase jefazo, clase gigante y clase calamidad. En una situación normal, un guerrero de rango E puede pitearse a una aberración de clase explorador, siguiendo la misma lógica. Los guerreros de rango D pueden darle cara a las aberraciones de clase sabueso. Los guerreros de rango C y B pueden enfrentarse a aberraciones de clase jefazo. Y un guerrero de rango A puede hacerle frente a una aberración de clase gigante. Y solo un guerrero de rango S puede contra una aberración de clase calamidad. Además de eso, la afinidad con un núcleo de bestia también influye en el rango. ¿Cómo Kusora es la wea con la afinidad del núcleo de bestia? Ella le explicó que en el mundo de ahora solo las aberraciones que mutaron por la niebla carmesí tienen poderes especiales. Los guerreros humanos, por otro lado, solo podían despertar poderes especiales al conectarse con el núcleo de bestia de una aberración a través del armamento del núcleo de bestia. Por eso weas como tu estado físico, tu talento y hasta tu cuea influyen en tu afinidad con el núcleo. Mientras más compatibilidad tengáis, mejor la calidad y la cachá de habilidades que podí despertar. Si no te podí conectar con un núcleo de bestia, el rango más alto al que podí llegar es el rango E, no más. El camión de los milicos se había parado. Un compadre del equipo de defensa de la ciudad les avisó que la calle estaba cortada por el manso taco. Les dijeron que se dieran la vuelta. No podían creer que esos giles se atrevieran a parar a la unidad de respuesta especial, PO. Los de defensa de la ciudad dijeron que ellos también andaban en una misión oficial, así que no les quedaba otra. Pasó un auto blanco con un logo verde como con una enredadera. Ru lo cachó y se preguntó qué hacía un pez gordo del grupo Enredadera Verde por acá. Al tiro cachó que algo andaba mal. Una hora después, en el lugar de las pruebas de Blood and Blood, el tipo que estaba al frente les dijo a todos que Blood and Blood era el escudo más pulento de la humanidad y la espada más filosa de la unidad de respuesta especial. El tipo era Lin Yong Sing, el examinador, jefe de Sangre Ardiente y un guerrero de rango A. Le daba lo mismo de dónde vinieran, pero una vez adentro, tenían que seguir sus reglas. También les dejó clarito que no iban a aguantar pitutos. Le importaba un pico quienes fueran. Si no daban el ancho. No, si no, daban el ancho, ni se les ocurriera pensar en quedarse en Sangre Ardiente. La primera prueba era la evaluación física. La primera parte era correr 100 metros con un peso de 50 kilos. Hao llegó a la meta en solo 5,10 segundos. Después vino la prueba de fuerza con mancuernas electromagnéticas. Ao dejó a todos pa' la cagá levantando 100 kilos. Después vino la prueba de potencia de golpe, que fue pan comido para él. De hecho, hizo mierda la máquina de pruebas, así que ni siquiera se pudo calcular su puntaje. 10 minutos después, le avisó al examinador jefe que ya había terminado todas las pruebas. Jin lo confirmó,
y anunció que su puntaje era de 198 puntos. Esto dejó a todos marcando ocupado, porque el récord anterior para los mechones era de solo 140, así que algunos cacharon al tiro que había hecho pillería. Alguien se le acercó a John Cena y le sopló que el récord de los novatos era de 140 puntos. Así que este compadre, Sang Jin, el hermano chico del capitán del equipo de defensa de la ciudad de Esi, no quería aceptar que Ao hubiera roto el récord. Jong-sin le respondió que él mismo lo había estado mirando y que todo estaba grabado. Se sintió pasado a llevar, ofendido, porque era como si lo estuvieran acusando de haber metido a Ao por pituto. Jin respondió que ni cagando se atrevería, aunque igual le picó el bicho. Le preguntó a Ao si era del equipo de patrulla de la ciudad de Chisi. Ao quedó pa' adentro, pero le dijo que sí. Después le dijo que solo quería saludarlo porque eran de la misma ciudad. Pero por debajo estaba planeando algo brígido para el cabro. Quería vengar a su hermano mayor que había sido humillado. A Ao le pareció raro cuando dijo que eran de la misma ciudad. Jongin le sopló que el cabro era Jin, uno de esos cuicos del equipo de defensa de la ciudad de Esi. Le preguntó si lo cachaba, pero ni idea. Pero después de cachar que era del equipo de defensa de Esi, se dio cuenta de que todo el equipo de defensa de la ciudad estaba corrupta hasta las patas. Al rato, el cabro cantó los resultados de la prueba física. En el lugar 30, estaba el Jonan con 89 puntos, y así para adelante. El tercer lugar se lo llevó el Sang-jin con 123 puntos, el segundo lugar fue para el Jin-jin con 135 puntos, y el primerísimo lugar fue para el Ao con 198 puntos. Una Rusia parecía que no se la podía. Había venido a cachar la prueba por puro hueveo, pero no podía creer que hubiera un pajarito nuevo tan pro y se motivó con la idea de echarle un ojo de cerca. Esta mina era la Jin Jing, una investigadora capa de la Oficina de Inteligencia Técnica. En su pieza del internado, el Jin estaba conversando con alguien por la tablet. Se sentía picado por no haber sacado el primer lugar. Se quejó de que dos máquinas aparecieron de la pura nada, pero el compadre, al otro lado de la línea, le dijo que si su hermano no fuera un Perkin del grupo Green Dan, ni cagando habría podido dar la prueba. Le recordaron que tenía una sola oportunidad, así que más le valía no cagarla. Estaba mentalizado en entrar a sangre ardiente por su hermano. En la estación de pruebas del cuerpo bestia, el Jonen les dijo que la prueba era papita, que solo tenían que ponerse la muñequera y meterle el núcleo bestial encima para empezar. Cualquiera con una afinidad con el núcleo bestial menor al 40% sería eliminado. Al tiro, explicó sobre el núcleo bestial. Por si las moscas había algún colgado que no cachara, solo las aberraciones de clase sabueso o para arriba pueden generar un núcleo bestia. Mientras más brígida es la aberración, más bacán es la calidad del núcleo bestia que produce. Al enchufarle un núcleo bestia a un armamento de aberración, un guerrero puede usar poderes especiales. Igual que una aberración, los cuerpos bestia de calidad negra se encontraban casi siempre en las clases sabueso y señor supremo. La calidad va de negro, rojo, óxido, rojo sangre, rosa y la más pulenta era la dorada. Cada uno tiene una afinidad distinta con los núcleos bestiales y va a despertar poderes de distintos atributos dependiendo de esa afinidad y de su propio talento. Pueden ser poderes elementales o de control, de apoyo. La muñequera era el armamento aberrante más penca. Solo sirve para probar su propia afinidad y no les da ningún poder. Una vez que entren oficialmente a la división de combate de sangre ardiente, les van a pasar mejores cuerpos de bestias y armamentos aberrantes. Acto seguido, anunció el inicio de la prueba de afinidad con los núcleos de bestias. El primero era de rango D con una afinidad del 39% que se fue a la chucha, porque había quedado quinto en el examen físico. Pero filo, esta prueba era todavía más peluda que pitearse aberraciones. El siguiente postulante fue clasificado como rango D con una afinidad del 56%. Estaba más feliz que perro con dos colas por haber pasado y poder por fin unirse a sangre ardiente. El James fue el que siguió. Tenía los ojos rojos. Agarró la piedra y la puso en la muñequera. Después le ordenó que lo obedeciera. Ahí mostró su puntaje. Rango D con 605, de afinidad. Todos quedaron para adentro, porque el mechón más pro del año pasado apenas sacó un 56% y este podría ser el más bacán de este año. El Jin dijo que eran puros paquetes y que él era el más pulento de todos. El Ao miraba como el hueón sobrado se bajaba del escenario. Cuando el Jin se le acercó, le preguntó si era de Chicheri. Le picó el bichito por cachar porque nunca había oído de un loco tan seco como él. Le dijo que ella se las sabía todas en la
Oficina técnica, por eso le extrañó que él hubiera logrado pasar piola, una wea que la dejó pa' dentro. Después cachó que la fluctuación rara en la concentración de niebla carmesí en la ciudad de hacía unos días tenía que ver con él. El loco se hizo el weón. Ella le dijo que daba lo mismo, que no pasaba nada aunque no lo admitiera. Solo quería decirle que le interesaba caleta. Él se avispó y aprovechó de sacarle información a la señorita Sabelotodo. Ella le dijo que ya, pero con una condición. Si su puntaje era más alto que el de ella, le soltaría toda la papa. Justo en esa, la llamaron pa' que pasara adelante. Se hizo la chora pa' llamar la atención de todos y dijo que iba a puro romperle el récord a Jin. Ao quedó metido. Pensó si la mina era tan seca, mientras el Jin la basureaba. Ella agarró la piedra negra, la hizo girar en sus manos y la puso en la muñequera. Ahí se cachó que era rango D con un 78% de afinidad. Todos quedaron pa' la cagá. Entonces, la cacharon que era la mina ley. Se pegó una media sonrisa. Después, cuando bajó, le recalcó que había demostrado que podía cagarle el récord a Jin. Eso picó a choro al Jin. Además, Ao tampoco podía dejar pasar a esa pendeja pesá. Ao fue el último que llamaron. Desde que cachó lo fuerte que era, ella empezó a creer que el loco no estaba cuenteando. Capaz que ella sí supiera careta. Jin le preguntó si sentía la presión por pillar alguna pista sobre su hermana. Estaba decidido a puro ganar la apuesta. Le dijo que mirara con atención. Según Rui, su rango era por lo menos C. La calidad del núcleo de la bestia era negra, igualita a la que él se había echado al cuervo. Le daba curiosidad cachar cuál sería su tasa de afinidad. Puso la piedra en la muñequera y se preparó para ver qué tanto potencial tenía. Esperaba sacar un rango C. Se imaginaba a todos con la boca abierta, porque ese era el nivel de un jefe de escuadrón. Pero el sistema tiró error, un resultado que nunca antes había pasado, marcó un 0%. Jin se cagó de la risa de él. Era chistoso, que hasta los núcleos de las bestias no lo pescaran. Ao quedó con cara de poto. Y ahí cachó su muñequera. Estaba tirando una niebla carmesí. Su cuerpo se estaba chupando a la mala el núcleo de la bestia. Jin no podía creer la wea de que sacara un 0%. Lo más penca que alguien había sacado antes era un 1% y tenía que anotarlo. Sabía que el viejo iba a estar feliz con la noticia. Jin puso una sonrisa maletera al cachar ese núcleo de bestia. Lo sapeó al tiro diciendo que Ao se había robado el núcleo de la bestia. Al tiro, el joven Shin le pidió a Ao que levantara la mano para poder cachar la muñequera y el núcleo de la bestia. Ya no estaba. Le preguntó dónde cresta estaba, exigiéndole una explicación. Ao respondió que no cachaba. Ni idea. Estaba pa' la cagá, tenía que inventarse un cuento al tiro o fijo se iba a convertir en una rata de laboratorio. Se tiró el piscinazo. Hizo pasar su transformación por una habilidad que se activaba con el cuerpo de las bestias. Les mostró sus manos que parecían garras. Jin quedó pa' dentro. Se preguntó qué chucha era eso. Al tiro, Jong-Hin sacó las armas y alertó a todas las unidades. Les dijo a los demás que se corrieran. Mientras que Jin se prendió entero al ver la transformación. Jin se preguntó si el loco estaba contagiado de nuevo. Yang Xin les dijo que se viraran. Estaba decidido a hacerse cargo del loco al tiro. Y la Jin llamó a Lao pa' cachar si la podía escuchar. Él le preguntó qué onda y el Yang Yin quedó pa' dentro al cachar que no se había vuelto loco. El Lao respondió, así como si nada, que era la pura habilidad del cuerpo de bestia que se le había metido de la nada. Y ahí pasó la cuestión. La Jin se puso contenta de que no se hubiera vuelto mono, así que tenía que ser una habilidad de transformación. Se emocionó caleta porque era la primera vez que le pasaba. El Yongsen le dijo que se había sacado la lotería. Recuperarse solo después de transformarse era una cuestión nunca antes vista. Era una habilidad tan cuática que el Lao sintió curiosidad por saber quién era en verdad la Jin, si cachaba tanto, así que se rió y le contestó que ella era la que se la sabía por libro. El Jonghen sapeó que era una candidata seca para el puesto y también una investigadora senior en la Oficina de Inteligencia Técnica. Su papá, el general de división Jinan Cheng, estaba a cargo de todo el Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico. A ella le cargó que el compadre filtrara los secretos y le echara a perder toda su onda misteriosa. La Yong-Sin cortó la conversa y le pidió a Lao que le pasara el núcleo de la bestia. El loco estaba en un cacho. Admitió que no era porque no quisiera pasárselo, sino que la cuestión se le había pegado al cuerpo y no salía con nada.
La Jin lo escuchó y al tiro pensó en sapear de esto a la gente de la vid verde. Eso convertía a Lao en el conejillo de Indias perfecto. En la sala de rayos, a Lao lo escanearon con una máquina. Los investigadores no se la podían creer que un cuerpo de bestia creciera dentro del cuerpo de una persona, y como el cuerpo de bestia se había fusionado con su cuerpo, no se podía sacar así de fácil. Le preguntaron al director Jin qué pensaba. Él contestó que valía la pena meterle mano. Se cachaba que había más secretos metidos ahí. El general de división, Jin Cheng, era el subdirector de la oficina de inteligencia técnica. Dos tipos entraron y preguntaron por la situación y los antecedentes del cabro. Preguntó si la sangre ardiente todavía pensaba seguir las reglas y no aceptar a nadie con menos del 40% de compatibilidad. El Son Yan, teniente general y jefe del Estado Mayor de la Unidad de Respuesta Especial, le dijo que se dejara de tanto misterio y que soltara la papa de lo que estaba pasando. El An Chen dirigió al equipo que desarrolló la máquina de pruebas con el Rinan. Él cachaba mejor que nadie que era del 0%. La Jin le dijo a su papá que se apurara y lo contara porque el suspenso la estaba matando. Preguntó qué onda con el Lao. Él reveló que la lectura de la máquina se había ido a las nubes. La compatibilidad era algo nunca antes visto. Superaba el máximo teórico fijado en el 100%. El Lian le ordenó al joven que lo acompañara al tiro. Mientras tanto, adentro de la máquina, el Lao cachó que el núcleo de la bestia había cambiado de negro a rojo. Se preguntó si era porque había absorbido el núcleo chico de la bestia antes de absorber el núcleo de bestia mutante de clase Overlord, lo que hizo que le robara su habilidad y también activó el núcleo de cristal de su cuerpo. Y ahora, absorber un núcleo de bestia de nivel bajo no le daba la habilidad. Pero el núcleo de bestia se hacía más fuerte. De negro intenso, pasó a un rojo óxido. El almacenamiento total de la niebla carmesí había aumentado, y también la capacidad de absorción de la niebla carmesí se puso de un color café rojizo, oscuro y opaco, como si fuera paja vieja con una terminación mate y con unas manchas oscuras. En resumen, mientras más cuática la bestia, más bacán se pone el aparato después de absorberla. Allá en la base de la unidad especial, la Blazing Glare estaba en plena discusión con León. Ella se había llevado a Ao para allá, así que le preguntó cuál era el atado con que se metiera a su equipo. Él le paró los carros y le dijo que cuidara sus modales y el tónito. Además, le tiró la indirecta de que le estaba dando mucho color con ese mechón de rango C. Ella le alegó a su papá que le había prometido meterlo a su equipo. Le pidió que porfa no la hiciera quedar como una milica que no cumple lo que dice, pero León le dijo que la palabra de un soldado es para la patria, no para una persona cualquiera. También le dejó clarito que Ao ya estaba en el equipo del Yachen y que la cuestión ya estaba cerrada. Le preguntó si acaso pensaba pelearse con otro jefe de escuadrón por un puro novato. Le mandó que se fuera de vuelta a su puesto, al tiro. A ella no le quedó otra que hacer caso, pero por dentro ya estaba pensando en cómo arreglar la cosa por otro lado. Allá en la sala de estar del cuartel de los Zen, sangre ardiente, alguien le sopló una media primicia a Peck News. Fue Jin quien le contó que el nido nuevo que cacharon, entre Lexery y Redstone Serry, iban a mandar a los mechones de los sangre ardiente a cachurear. Le pidieron al instructor Yang, sin que armaran un equipo. A Ao lo ficharon como un rango E y miembro de la unidad de respuesta especial sangre ardiente, bajo las órdenes del escuadrón de Jin. Un rato después, Jin les contó que la pega de la misión era ir a sapear y cachar qué tan peligroso era el lugar. Les dijo que anduvieran a la viva. Aunque fuera un nido nomás, podía haber mutado por culpa de la niebla carmesí. Jing, una investigadora seca de rango D de la Oficina de Inteligencia Técnica, también se unió al equipo de Jin. Ella le dijo que lo suyo era juntar datos, así que por eso estaba ahí. El nivel de peligro de los nidos de bestias se dividía en 4 niveles: bajo, medio, alto y brígidamente alto. También había caleta de tipos distintos, como de alto a medio. El nido de nivel bajo al que iban era tipo panal. La gracia es que tenía una estructura piola, pero los pasillos por dentro eran súper enredados y la parte más jodida era esta. Había un enjambre gigante de abejas picadoras compuesto por un montón de abejas, obreras y unas pocas abejas soldado. El Jawe preguntó si un puro loco no podía hacerse cargo de un nido de avispas. No podía creer que necesitaran 3 vehículos llenos de gente. Jin le respondió que las abejas de fierro no eran como las abejitas de miel, De repente, el chofer cachó algo raro. Ao vio las abejas afuera. Quedó pa' dentro. Al cachar lo gigantes que eran las abejas.
Tal como había dicho la Jing antes, eran abejas de fierro de clase exploradora y no se parecían ni por si acaso a las abejitas de miel. El que manejaba era el patrullero sin nombre, que ahora era un soldado raso de la unidad de respuesta especial. Les gritó que se afirmaran. Con todo, las abejas empezaron a tirar sus aguijones. Así atacaban las malditas. Jin cachaba que el vehículo blindado no iba a aguantar mucho. Ao se ofreció de una para encargarse del enjambre de afuera. Era la media oportunidad para probar su nuevo truco. La puerta del auto se derritió. Después saltó para afuera. Les dijo que se escondieran y lo apañaran, y de una se fue con todo contra las abejas. El patrullero, que no tenía ni nombre, quedó pa' dentro y no entendía nada sobre qué clase de poder usaba una puerta como arma. Jin le explicó que era una habilidad de transformación. Después le contó que en la prueba, Ao había absorbido un núcleo de bestia, y en ese momento solo podía transformarse él mismo. Por eso no cachaba que podía pasarle su poder a los objetos. Quedó loco al saber que podía convertir cualquier cosa en un arma. Solo tenía que grabar cómo peleaba y estudiarlo, al detalle. Cuando volvieron, algo le disparó a Howe y una wea verde le atravesó el brazo. Ese bicho raro era más brígido que los otros. ¿Cómo chucha podía pasar sus defensas? Tenía que cachar de dónde disparaban, sí, no, tarde o temprano iba a quedar pa' la corneta. Les avisó que había otro enemigo, pero no tenían idea dónde estaba metido. Les dijo que tuvieran ojo y se escondieran. Se metieron detrás de una roca. Uno de los locos de la unidad especial se fue, por otro lado, diciendo que las abejas de fierro le tenían julepe al fuego. Jin le gritó que no saliera pero al tiro que lo hizo, le chantaron las púas verdes y después el fuego lo hizo cagar. Ao le preguntó a Jin de dónde salían esas púas verdes. Ella cachó que era una abeja reina clase sabueso. Su aguijón tiene un veneno que puede derretir armaduras bajo el rango marino. No podía creer que de verdad existiera una clase sabueso. Esto significaba que la info estaba mala, porque no era para un nido de bajo nivel. Le pidió ayuda para encargarse de las abejas de fierro clase exploradora. Mientras él iba por la abeja reina, ella le dijo que bueno. Era de tipo elemental y tenía el poder básico del viento. Dejó la cagá con una tormenta y el ventarrón se llevó a las abejas de fierro. La abeja reina apareció. Yahweh, al fin la pilló. Era una abeja gigante y brígida. Hizo girar la puerta y la convirtió en una lanza de doble filo. Después, se preparó para el ataque. La tiró con todo el fuá. La lanza voló rajá. Le aforró a la abeja reina. Ao le había dado, justo en su punto vital, pero a la weona ni se inmutó. Esto dejó a Jin cachudo, pensando como una clase sabueso podía tener tanto poder. Tenía una teoría, así que le dijo a Ao que no la dejara arrancar porque estaba a punto de evolucionar a la clase Señor Supremo, pero Ao se tiró al suelo y la dejó ir nomás. Como se había quedado sin energía y sin niebla carmesí para recargarse, se le fue todo el power en un segundo. Pucha, ojalá hubiera guardado un poco para pelear contra la abeja reina. Jin lo empezó a huevear, preguntándole si se estaba haciendo el muerto con esa cara que tenía. Con cara de muerto le preguntó si quería respiración boca a boca. Él le contestó que no le interesaban las pendejas. A ella le cargó su respuesta. Le dio un Snickers mientras descansaban y él le aclaró que no andaba sin energía por hambre. Se la estaban comiendo. Cuando llegaron los otros, les preguntaron si estaban bien. Ao les dijo que sí, y sugirió que limpiaran donde pelearon y armaran un campamento temporal. Y que había que avisar de la situación al tiro. Jin le contestó que ya lo había hecho, cuando cacharon que la abeja reina se había devuelto a la colmena y la concentración de niebla carmesí en él. El nido seguía marcando bajo. Se podían meter con sus trajes protectores. Él cacha que deberían esperar a los refuerzos, pero ella le dijo que la reina estaba pa'l gato, así que era la media oportunidad para sacar datos y piteársela, y que el nivel de peligro del nido ya había subido a medio alto. Si les resulta, se habrían mandado una misión de otro nivel, pa' su rango y se iban a forrar con los premios. Mientras tanto, en el cuartel de la unidad de respuesta especial, específicamente en la oficina del mandamás, Leon reconoció que los jefazos estaban súper divididos en ese momento. No solo había gente como ellos que querían que se convirtiera en un luchador pro con hartas lucas, también había un lote de científicos locos que insistían en usarlo como conejillo de indias para sus experimentos. Le dijo al cabro que le echara un ojo a Ao porque era especial. De repente, al compadre le llegó un mensaje urgente. León le ordenó que respondiera al tiro. Le llegó el reporte de que el nivel de peligro del nido donde andaban Ao y
Los demás estaba pasando de piola a Brígido y que Jin ya se había metido. Era una locura. León aseguró que Jin podía parecer chanta, pero era súper matea. No se iba a arriesgar así como así. Por eso mismo, cachaba que algo andaba raro. Le ordenó que mandara a la unidad de sangre ardiente más cercana para que les fueran a prestar ropa. Ruiz iba a liderar el equipo y tenía que partir al toque. Su pega principal era asegurar que Jin Jiao estuviera a salvo y la segunda era hacer pebre el nido de los bichos. En eso, entró el joven Ji. El otro compadre pensó que todavía estaba en la clínica. Lian le aclaró al cabro que él mismo había mandado a su hermano a aperrar con Rui. Le preguntó si había algún atado y el cabro le dijo que no. Así que le ordenó a Yonggi que se presentara al tiro con Rui y le hiciera la segunda. Ahí Jonan cachó que había sido él quien movió los hilos para que su hermano estuviera al lado de Rui. León lo hizo por su hija, aunque no tenía idea por qué la cabra andaba tan enganchada con Ao, mientras Ao y Jin andaban dando vueltas por el nido. Solo ellos dos tenían los trajes de combate que aguantaban la niebla carmesí. Esperaba que todo saliera tiki-taka. Ella cachó que los medidores de energía no habían cambiado caleta. Pero si la abeja reina de antes evolucionaba a la clase soberana, la cosa para limpiar el nido se iba a poner color de hormiga. Brígido. Jawé sintió algo raro, así que le dijo que parara en seco. La abeja reina apareció esta vez. Es una aguja mutante, con armadura de fierro. La abeja reina, por su porte y el aguijón de la cola, fijo que es de clase soberana. No podía creer que de verdad hubiera evolucionado, si con la poca concentración de niebla carmesí. Debería haber avanzado tan rápido. Y no solo eso, sino que las otras abejas exploradoras con aguijones venenosos también se habían puesto más brígidas. Ahí se dio cuenta que la concentración de niebla carmesí había superado porque, lejos, el nivel de alerta. No entendía por qué el aparato no les había tirado la alarma. Cayó de rodillas y se puso a toser. Cachó que alguien les había metido mano a los trajes protectores. La eficacia contra la niebla carmesí estaba más charcha. Eso la hizo pensar que había un soplón en sangre ardiente. La niebla carmesí empezó a subir. Él la agarró de la mano y corrieron para virar, pero por dentro estaba feliz de que la niebla carmesí le llegó justo cuando ya me estaba preocupando, porque no aparecía. Pero primero tenía que dejar a la Jin en un lugar seguro, si no, no iba a poder pelear tranquilo. Una roca gigante cayó justo al frente de ellos. Le dijo que se escondiera ahí, porque el lugar estaba piola y corría aire, así que podía aguantar un rato. Después, ella le mandó a que se contactara con él, cuartel general, y que los refuerzos prepararan los trajes de protección, mientras él contenía a esos engendros, y le aseguró que los iba a mantener al tanto con info desde adentro del nido y de cómo iba la cosa. Antes de virarse, ella le dejó clarito que si no volvía, lo iba a perseguir hasta el mismo infierno y no lo iba a soltar nunca. Él le aseguró que iba a volver sí o sí. La abeja reina lo cachó al tiro. Se tuvo que enfrentar a la abeja reina mutante con armadura de fierro y aguijón con veneno, una de clase soberana, junto con un montón de otras abejas de fierro de clase exploradora y se puso contento de por fin tener el poder suficiente para proteger a la gente que le importaba. Así que, esta vez se hizo la misma promesa que le había hecho a la Sui. No podía fallar. El enjambre se le tiró encima y solo le quedaba energía de la niebla roja para un puro tiro. No podía cagarla por nada del mundo. Se concentró caleta para juntar toda la energía en su mano y la hizo explotar. Este ataque era la explosión de condensación carmesí. Fue una explosión tan brígida que hasta se vio desde afuera de la colmena. Se preguntó si habría funcionado, pero justo en ese momento la niebla carmesí se disipó y las abejas salieron sin ni un rasguño. No lo podía creer. Mientras tanto, 3 minutos antes, la Jin tampoco podía creer que alguien le había metido mano al analizador. Lo arregló al tiro para que midiera bien la concentración de la niebla carmesí. Le avisó que la niebla estaba pasada de los límites. Los números que marcaba eran tan altos, que eran más del doble del nivel de alerta. De repente sintió un viento súper fuerte. Ahí cachó que había habido una explosión afuera. La cosa no pintaba nada de bien. La explosión revolvió toda la niebla carmesí, dejándola todavía más densa. Al absorber la tremenda concentración de niebla carmesí, los enjambres de abejas pudieron evolucionar súper rápido. Hasta las más pencas, las de clase exploradora, evolucionaron a clases de hueso. Atacaron a Ao. Él cachó que cada vez eran más y se ponían más fuertes. Aunque tuviera la niebla carmesí por todos lados, su recuperación de energía no daba abasto con lo que gastaba.
Si la cosa seguía así, se iba a quedar sin energía. A la Jin le dio cuco, pensando si él podría aguantar. Entonces le miró el cuello, y cachó que tenía síntomas de que la niebla carmesí lo estaba corroyendo. Ahí se dio cuenta de que su traje de protección también tenía que estar intervenido. Miró el medidor y los números seguían subiendo. Sabía que Ao iba a perder el control. Ella lo ayudó, soplando primero la niebla carmesí que lo rodeaba, así que tiró una ráfaga de viento a presión. Cuando cachó el momento justo, la hizo explotar. Yawei quedó adentro cuando la niebla carmesí de su alrededor desapareció. Puteó porque le habían cortado la fuente de energía. Las abejas le tiraron sus aguijones verdes. Él los bloqueó con el antebrazo. Los aguijones se le enterraron en el brazo y ahí cachó que tenían un efecto que te dejaba tieso. Le tiraron más aguijones por la espalda, y sabía que no los iba a poder esquivar. De repente llegó alguien y se puso de escudo, bloqueando los aguijones con su cuerpo. Era el Yongi, un loco de fuerza rango C. Sus poderes básicos eran fortalecer el cuerpo, ponerse duro y tener super sentidos. Su núcleo de bestia era de un pangolín soberano, se puso a gritar para concentrarse. Como la pelea todavía no terminaba, las abejas los tenían rodeados. Pero de una, las hicieron pico con unos ataques láser. Fue la Rui. Ella es de tipo elemental de rango y sus poderes básicos son como el electromagnetismo. Y sus otros poderes eran el rayo, el cañón de riel, el fierro, el ataque de arena y la magnetización. Su fuente de núcleo de bestia venía de una anguila de clase Vigimes. El Jaue le preguntó qué andaba haciendo ahí. Ella le explicó que les habían llegado órdenes del cuartel general para echarles una mano. Mandó a todas las unidades a que atacaran y se pitearan a esos bichos de porquería. Su escuadrón le hizo caso y se fue con todo. El equipo A controló el paso del frente con temperaturas caleta de altas. El equipo B cubrió la zona del medio a puro fuego. Al Yonji y a Lao les dijeron que se retiraran para recuperarse. Y los locos hicieron caso. Justo en ese momento, la reina los tenía en la mira. Los que cacharon, primero les pasaron el dato, pero la Rui les gritó que no miraran para atrás y que corrieran nomás. No se esperaba que la abeja reina fuera de clase soberana. Tenía que usar su técnica especial. Era el ataque de aniquilación electromagnética. Era un campo eléctrico con cualquier voltaje que se creaba con el movimiento y hacía mierda y dejaba tieso todo lo que estuviera dentro de su rango. Vieron cómo atacó y le pegó a algo. Cuando cacharon que era la abeja reina, se dieron cuenta de que era la misma que salía en la información y que estaba arrancando para arriba, pero como la Rui la dejó paralizada, no iba a llegar muy lejos. Dio la orden de hacer pebre al enjambre que andaba dando vueltas para darle prioridad al rescate. Todavía no podía creer lo pulenta que era. El Yongi se veía terrible orgulloso cuando contó lo de la última vez en Redstone City. La Rui ni siquiera había traído su equipo de pelea principal y no andaba con su traje de combate, así que no podía usar sus poderes a todo chancho. Buscó al Jing. El Ao le apuntó para donde estaba. Entonces el Jing la llamó y le dijo que si hubiera llegado 10 minutos más tarde, habrían tenido que ir a buscar su cuerpo nomás. En vez de eso, le dijo que le invitara a algo cuando volvieran, porque todavía le debía una por haberla salvado la última vez. Ya habían terminado la primera misión, que era rescatar a los heridos. Así que, preguntaron qué iban a hacer ahora. Le dieron la orden de exterminar al enjambre y eliminar la amenaza del nido de la bestia. Mientras tanto, el Ao aprovechó el momento para recargar al tiro un poco de energía de niebla carmesí. El cañón de niebla carmesí no fue suficiente para pitearse a la abeja reina, así que tenía que intentarlo de nuevo. Terminó de recargar su energía. Cuando escuchó un ruido, todos se pusieron tiritones y se pusieron en guardia. La abeja reina chupó toda la niebla carmesí de todo el nido. Parecía que iba a subir de nivel de nuevo. El lector les avisó que estaba a punto de pasar el nivel 4. El Jin se preguntó de dónde salía tanta niebla carmesí. Empezó a cachatear que el nido de la bestia era en verdad de un nivel cuático. La abeja reina metió un ruido terrible fuerte, lo que hizo que apareciera un montón de abejas de clase hueso por la parte de atrás. El Ao les dijo que ellos se encargaran del enjambre y que él se hacía cargo de la abeja reina porque cachaba cómo ganarle. La Ru les ordenó a todas las unidades para que le dieran al enjambre y le cubrieran la espalda a Hao. El loco tenía que piteársela de una vez por todas o si no, todos los que estaban ahí iban a puro morir. La esquivaba a cada rato, pero con sus garras no le alcanzaba. Le mandó otra explosión de energía roja.
La cuestión explotó con todo en la zona. Esperó a que se disipara el humo para cachar si había servido de algo, pero la bicha le respondió tirándole su aguijón. Ahí cachó que puro bombardearla con poder no era suficiente para el golpe de gracia. Necesitaba encontrar un arma de verdad. Entonces le echó el ojo al aguijón de la abeja reina que andaba trayendo. Lo agarró y usó una bobina de bestialización. La empuñó como si fuera una espada. Después se le fue encima a la abeja reina mientras le hacía el quite a sus ataques. Juntó toda la energía de niebla roja que le quedaba en su arma y se preparó para devolverle el favorcito por haberle conseguido un arma. La agarró con cuática y le metió un tajo a la abeja reina con toda su fuerza. Esto dejó otra explosión en el aire. Después de eso, solo quedó el núcleo rojo de la abeja reina. Era un núcleo de bestia de clase soberana y lo agarró al vuelo. Apenas lo tocó, sintió un dolor brígido en el pecho, porque la energía era tan fuerte que le llenó el núcleo de cristal que tenía adentro. En un segundo ya no pudo aguantar más. Mientras, los cabros se estaban encargando del enjambre. Al final, se los pitearon a todos. Y Jin dijo que se sentía más pa'l gato. Ru les gritó a todos que fueran a ayudar a Ao al tiro, pero cuando lo cachó, estaba tirado en el suelo. Lo llamó por su nombre, se le notaba la media preocupación en la voz. Ao estaba inconsciente. Lo enchufaron a un monitor y vieron que su corazón iba a 1000 por hora y sus señales neuronales estaban pa' cualquier lado. Se había expuesto a demasiada niebla roja, así que podía volverse loco en cualquier momento. Ru le ordenó a Jong-hee que usara la cápsula médica y le bloqueara las transmisiones neuronales. Se movieron al campamento temporal, que estaba afuera del nido. Un loco de la unidad de respuesta especial preguntó qué onda con Ao y Jong-hee le respondió que Ao estaba bien. Ru le encargó a Jin que ajustara y estuviera cachando los parámetros de la cápsula médica. Como él era el técnico, la cápsula médica se activó y empezó a inyectarle anestesia adentro. Jin le dijo a Ru que esto era solo un parche nomás. Todavía tenían que devolverse rápido a la base para que lo trataran como corresponde. Ru cachaba. Mientras tanto, dentro de la cabeza de Howe, una versión más pro de él mismo lo estaba ahorcando mientras le decía que le pasara el cuerpo y aceptara transformarse en la bestia. Cachó que había llegado su fin. Pensó en sus viejos y en su hermana y se sintió terrible por ellos. Aceptó que ya era, que todo se había acabado, pero ahí vio a sus viejos, dándole ánimo para que siguiera viviendo y también a Shua, que estaba ahí recordándole su promesa de volver sanito. Se acordó que ella todavía lo estaba esperando. Después, sus compañeros lo rodearon y le dijeron que despertara, po. Jin no iba a dejar que se rindiera. Le decían una y otra vez que podía lograrlo. Se dio cuenta que todos estaban esperándolo. Cachó que la pelea todavía no terminaba. Se sintió decidido a seguir viviendo. Todavía tenía que encontrar a su hermana y protegerlos a todos. Así que no se iba a rendir ni a palos, y sabía que no era solo su pega, sino también la de su otro yo. Se soltó del agarre de su yo más poderoso y encadenó a esa otra versión de él mismo. Llamó a su otro yo para que volviera, porque todos lo estaban esperando. Hecho pebre, lo encaró. Comprendió que hay un precio que pagar por ponerse más fuerte. Cada avance era como bailar al borde del precipicio. Volvió en sí, pero no podía abrir los ojos y su cuerpo tampoco se movía. En ese momento, los autos ya estaban andando. La tormenta de arena era tan cuática que no se veía nada del camino. Era súper peligroso seguir manejando. El Jong-hee le avisó a la Ru que había unas ruinas de una ciudad antigua a 3 kilómetros, así que podían refugiarse ahí. La Ru le preguntó a la Jin cómo estaba el Ao. La Jin le dijo que sus signos vitales se habían estabilizado, pero que todavía no despertaba. Después de cachar eso, le ordenó al Jong-hee que le diera hacia las ruinas y que le dijera a los otros vehículos que lo siguieran. Llegaron a las ruinas, y los 3 camiones militares se metieron adentro. Les ordenaron a todos que se bajaran a descansar, pero la Rui cachaba que algo no andaba bien en ese lugar. Le ordenó a la Jin que escaneara al tiro la estabilidad de la estructura del lugar, la concentración de niebla roja y las señales de calor. Después le ordenó a sus hombres que protegieran a Lao en la cápsula, porque esa también era una orden directa de la base, aunque ellos no tenían idea. Alguien los estaba mirando desde un piso de arriba y les cayeron en una emboscada. Les tiraron flechas. El Ji vio el ataque y le gritó a todos que se cubrieran. Le llegó una flecha, pero endureció el brazo para desviarla. La Jin cachó que las flechas estaban cubiertas con fluidos de unas avispas venenosas.
En eso, una roca gigante les cayó encima. La Ru les gritó a todos que se separaran. Ella le pegó una patada a la cápsula para alejarla del peligro. Después se corrió, justo antes de que la roca chocara. Los escombros salieron volando para todos lados. El Jeongi protegió a la Jin con su cuerpo, endurecido. Ahí aparecieron esos tipos. Eran unos bandidos y tenían planeado llevárselo todo. Primero tiraron unas botellas, de vidrio. La Rui se preguntó qué era esa wea, pero cuando se rompió soltó un gas verde. Ahí cachó que eran los fluidos de una bestia mutante de clase dominante. El gas que tira tiene un efecto que te deja paralizado. Entonces los bandidos se les tiraron encima. Un tipo gigante y musculoso con un hacha le apuntó a la Rui, pero ella le hizo el quite, secamente, y le metió una patada en las joyas, mandándolo a volar contra la pared del frente. Pero justo después de eso vio algo pegado en la cápsula. Cayó al suelo cuando la parálisis le hizo efecto en el cuerpo. Cuando los bandidos engancharon el gancho, empezaron a tirar. Vieron que esos locos estaban protegiendo la caja de metal con sus 100 vidas, así que cacharon que adentro había un tesoro. Pero la Jin trató de seguirlos mientras les gritaba que no la tocaran, pero un tipo le disparó una flecha en el tobillo. Se cayó y empezó a sangrar. Estaba desesperada viendo cómo se llevaban a Lao. Mientras tanto, adentro de la cápsula apareció una marca en forma de U en la parte de arriba de la zarp, pecho de Lao que iba de un lado al otro del cuello. Desde las puntas de arriba de la U, una línea se extendía hasta cada hombro. La marca brillaba despacito. Aunque estaba sufriendo, en lo único que podía pensar era en salvar a Lao. La Ru le dijo que aperrara mientras le sacaba la flecha de la cabeza. Fue un fracaso, porque no solo se pelaron a Ao, sino que la Jin también quedó pa'l gato. Le partieron la mitad de la flecha, y, los malandras les habían armado una emboscada antes de que siquiera llegaran. Le pareció súper raro y se preguntó cómo cresta sabían sus pasos. Al final, Yongi avisó que la zona ya estaba asegurada. La mayoría de los choros vagabundos arrancaron aunque estaban envenenados. Afuera había una tormenta de arena brígida, así que cachaba que no podían haberse movido por la superficie. Con eso, cachó que se habían metido bajo tierra. Sus hombres encontraron el hoyo de un ascensor abandonado. Una primera cachada sugería que era un pasaje secreto a su guarida. Armó un equipo al tiro. Su próxima misión era una pelea a combos con el objetivo de rescatar a Ao. Rui le ordenó a un equipo que cubriera la salida y cuidara a Jin, mientras que Yang Ji y el otro equipo bajarían con ella haciendo rappel. Les dejó clarito que fallar no era opción. El compadre sin nombre de la unidad de respuesta especial quería puro ir con ellos. Pero Rui le dijo que no, porque no era un peleador y no tenían idea con qué se iban a encontrar allá adentro. El equipo lo iba a proteger a él y a Jin en la superficie, pero el loco insistió porque era su yunta y el que le había salvado el pellejo. Así que ahora que estaba en peligro, no podía quedarse de brazos cruzados. Eso convenció a Rui. Ella le advirtió que se mantuviera pegado a ellos y que no se quedara atrás. Mientras tanto, los malandras llegaron a su base. Se quejaban de que el ataúd era pesadísimo, pero igual les picaba el bicho por saber qué tenía adentro. Ojalá que fuera algo bacán. Uno de los flaites andaba con un hacha y les dijo a todos que se corrieran. Levantó el hacha y le pegaron el hachazo a la cápsula. El que se las dio de choro para abrir la cápsula fue el jefe de los malandras, pero al tiro cachó que era más dura que una caja fuerte. Rompieron varios diablitos y combos y ni siquiera se inmutó. Un cabro rubio les dijo que él podía abrirla, pero que tenían que bajar. El jefe de los malandras lo mandó a la punta del cerro, diciendo que era una wea, porque abajo no había nada. Allá abajo no había más que un pasillo, sin salida, y los últimos 3 giles que entraron nunca volvieron. Todos se cagaron de la risa y lo agarraron pa'l huevo. Pero el super cabro rubio insistió en que había visto una llave abajo que podía abrirla. Al jefe de los malandras se le subieron los humos y lo agarró del cuello. El cabro rubio le propuso un trato. Si la abría, lo dejaban irse piola. Pero si no podía matarlo o hacer lo que quisiera con él. El jefe de los malandras le advirtió que si intentaba alguna pillería, lo iba a hacer cagar. Ao los escuchó y cachó al tiro que había terminado en la caleta del enemigo. Después de que su cuerpo de bestia se actualizara, sus sentidos se habían puesto más bacanes. No solo podía sentir lo que pasaba a su alrededor y el entorno, a lo profundo bajo tierra, sino que también podía cachar el estado de su propio cuerpo. Su nivel de cuerpo de bestia era rojo óxido con un 67% de reservas de niebla carmesí.
Sus habilidades evolucionadas en forma de bestia eran garras y enredos. Y las habilidades que había ganado eran la bomba de niebla carmesí y la glándula de veneno. Sospechaba que la glándula de veneno venía de la abeja reina. Los malandras llegaron al piso más profundo. Allá había un fósil de una criatura gigante. Le advirtieron al cabro rucio que ni se le ocurriera hacer alguna pillería. El rucio apuntó a uno de los huesos y le sopló que ahí estaba la llave. El jefe de los bandidos les mandó a sus locos que movieran la cápsula para allá. Mientras estaban en eso, la caja reventó y los tipos salieron volando. Cachén que la caja se abrió sola. Apenas se paró, soltó una glándula venenosa y todos se empezaron a ahogar. A Ao le gustó la movida. Era una buena técnica de apoyo para controlar al lote de gente. El jefe de los bandidos no se esperaba que hubiera una persona adentro. Cachó que lo habían dejado que lo capturaran a propósito para poder meterse en la guarida, pero Ao no tenía ni la más mínima idea de qué estaban hablando. El jefe de los choros le echó la foca, presentándose como un guerrero. Clase D. Le dijo que pitearse a un pendejo como él era más fácil que aplastar una hormiga. Estaba emputecido, porque habían jugado chueco. Así que se le fue encima. Ao activó de nuevo la glándula con veneno, y después le metió un combo en todo el hocico al jefe de los bandidos. El tipo quedó estampado contra la pared, dejándola toda abollada. A alguien le dio julepe y eso llamó la atención de Ao. Ao le preguntó al cabro rucio si él también quería probar su fuerza, pero el loco se fue a negro. Después de encargarse de los humanos, se puso a mirar para todos lados. Había caleta de esqueletos de bestias mutantes en el lugar. Los revisó y cachó que estaban todos hechos mierda, lo que le indicó que no se habían muerto de viejos. Alguien los había puesto ahí a propósito para que se agarraran a pelear, hasta morir, como en una de esas arenas de gladiadores. En eso escuchó a Ruiz un sonido electromagnético. Podía oírlo desde 10 pisos de distancia. Comentó que ella seguía igual de acelerada que siempre. Los choros se pusieron a disparar, pero Yonki endureció el cuerpo y se fue encima de ellos. Le pegó una patada a un bandido y al final aseguraron la zona, pero todavía no había ni rastro de Ao. Ru les mandó a seguir buscando. Se dieron cuenta de que había marcas de garras de bestias mutantes por todos lados. Eso les hizo pensar que el lugar tenía algún secreto guardado. Se acercaron al hoyo y uno de los milicos avisó que el detector decía que Ao estaba abajo. Pero de repente, la señal se fue a la chucha. Ru cachó al tiro que la cápsula había sido destruida, lo que ponía a Ao en peligro, pero de repente, Ao saltó del hoyo con un cabro rucio desmayado en los brazos y lo saludó a todos. Nuestros animadores están de vuelta. Y el power-up se notó pero con cuática. Música sonando.